Primer final de la madre. Y le preguntó al Corgi y le dijo que era bien muy. El Corgi te dijo. Buenos días, buenas noches. ¿Podemos sacar un bajito porque estamos... ¿Faltan muchos chicos? Sí, más o menos. Gracias. Buenas tardes. Antes de arrancar, me voy a hacer unas preguntas. Estos son casos especiales, igual. No conozco el grupo ABO de la madre. Pongámosle. El padre es grupo. ¿Puede ser AB? No. Bien, porque ¿cómo sería la herencia para un AB? ¿Qué necesitaría yo para que el hijo de esa pareja fuese AB? Ajá. O AB y el otro A, o B, o uno A y el otro B. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la segregación? Bueno, hay casos muy raros, muy especiales, que pueden llevar a generar incluso dudas sobre la paternidad de ese chico, en el que sí puede pasar, muy raro. El fenotipo se llama cis-AB y ahora vamos a ver por qué ocurre y por qué es raro. No se preocupen, como les menciono, es un caso raro de algo que puede llegar a pasar. ¿Sí? No se preocupen, ustedes quédense con más o menos lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Pero quiero que veamos estos pedacitos raros que pueden llegar a presentarse por ahí si leen en algún lado y lo ven, algo quizás les va a sonar. Bien, vean. Hola, profe. Sí, yo también. Como el caso que yo les estaba contando. Ustedes saben que los genes están dentro de los alelos de los cromosomas. Bueno, los cromosomas, así que el padre tendría los cromosomas y pongámosle que él tiene el gen H solamente, no tiene ni el A ni el B, ¿sí? Y el otro cromosoma también tiene gen H, con lo cual este hombre es del grupo O. Hasta ahí me siguen. Buenísimo. Pongámosle la madre. La madre es uno de sus... Yo quería tizas de colores, fui a buscar, pero no venía. Profe, no da clase particular. No, en serio. Pongámosle que la madre tiene en un cromosoma el gen A y en el otro el gen B. Esta mujer sería un grupo AB. Hasta ahí vamos todos genial. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, a veces hay algunas alteraciones genéticas que pueden llevar a que estos dos cromosomas se crucen y se combinen. Eso se llama crossover. ¿Sí? Es algo que pasa con muy poca frecuencia. Por eso digo que este caso en particular es un caso muy poco frecuente. Una, porque ya vimos que el grupo AB es poco frecuente en la población en general. ¿Sí? Y encima que tenga un fenómeno de lo que yo les digo que es un crossover, que también es súper raro, suma más rareza. Así que es muy poco frecuente. Lo que pasaría en esta combinación genética es que estos dos cromosomas se van a cruzar, ¿sí? Vamos a ver que hacen como una cosita así, un cromosoma y el otro,
¿sí? Y se pasa un gen, un pedacito al otro. Entonces me va a quedar un cromosoma que va a tener los dos genes juntos, el gen A y el gen B en el mismo cromosoma. Si esta mujer justo la gameta que va a formar el cigoto con la gameta de su pareja es la que heredó esa anomalía y hereda en conjunto los dos genes, el gen A con el gen B en el mismo cromosoma, ¿sí? Y bueno, y ahora viene el padre con su cromosoma, con su gencito H, ¿sí? Aquí vamos a tener un niño AB. ¿Y por qué no era dominante? Porque el A y el B son dominantes sobre el H y encima es como si él hubiese dado los dos genes juntos. Así que él pasa a tener un genotipo AB, que es algo súper raro, y este tipo de combinación génica y esta herencia se llama fenotipo cis AB, ¿sí? Como les digo, es muy raro, son casos que pueden llevar a su estudio justamente porque hay una duda sobre la paternidad del chico. Por eso yo le digo, si el padre es grupo O y de pronto el hijo de esa pareja es AB, obviamente presta la duda de dónde heredó el chico los dos genes simultáneos. Es imposible si uno lo piensa con la herencia común que vimos al principio, ¿sí? Pero pueden pasar estos casos en particulares, que son muy poco frecuentes. En realidad se da más que nada en la población asiática, ¿sí? Acuérdense que la frecuencia del grupo B y en consecuencia quizás del AB es más frecuente en la población asiática, ¿sí? Bien. Después igual yo esto se los voy a pasar por escrito para que lo quiera leer, no es algo que vaya a evaluar, ¿sí? Pero los había encontrado bien bonitos, unas preguntas que hacía gente, ¿sí? En un foro médico, en el que decía, no sé, mi papá es grupo O y yo soy AB, ¿puede pasar? Entonces había toda una respuesta, ¿sí? Justamente sobre el fenotipo cis AB, donde explicaban a las personas que sí podía llegar a ser, ¿sí? Obviamente para esto hay que hacer un estudio genético tanto en el padre como en la madre para saber si justamente lo que se presentó es este fenómeno, ¿sí? Porque con la tipificación común que les mostré la otra vez de grupo sanguíneo no se puede hacer, entonces hacer un estudio a nivel genético. Pero es un término sí, ahí se evalúan otras cosas. Otros genes se evalúan. Sí. Pero bueno, justamente los grupos sanguíneos también tienen que ver mucho con la herencia y tienen que ver, también se hacen mucho para estudios de paternidad, ¿sí? O sea, es uno de los tantos estudios que se pueden llegar a hacer, hay más para hacer Y, paternidad. por ejemplo, como usted dice que es más normal en la población asiática, también tiene que ver con los rasgos que ellos tienen. Por ejemplo, que la mayoría son parecidos a... No, esa es otra genética heredada, ¿tá? Pero digo que es más frecuente en los asiáticos porque si se fijan la tablita de frecuencia en las poblaciones, ¿sí? En la población asiática tiene más grupo B y en consecuencia va a tener más AB. ¿Sí? Así que por ahí este fenómeno, ¿sí? De crossover va a ser más frecuente en la población asiática que por ejemplo en la caucásica, ¿no? Pero son casos que se pueden llegar a presentar.
vemos otro caso raro que se puede llegar a presentar. Yo tengo uno de los progenitores que es grupo AB, ¿sí? Y tiene un hijo de grupo O. O sea, ¿qué es lo que para mí por lógica sería si el padre, si uno de los padres, ya sea la madre o el padre es AB, yo qué esperaría que sean los hijos? A o B. ¿Sí? Sí o sí tiene que heredar o el A o el B, y como son dominantes van a dominar sobre cualquiera. Si la madre es O, igual va a ser A o va a ser B. ¿Está? Bueno, hay casos raros también en los que puede pasar que a partir de un progenitor que sea AB, el hijo nazca del grupo O. ¿Sí? Obviamente también genera dudas sobre la paternidad de ese chico. Bueno, vamos a tener que pensar un poco acá de otras herencias. Por ejemplo, nosotros vimos, cuando vimos grupo ABO, yo les dije que íbamos a ver dos grupos juntos porque vienen asociados en su síntesis. ¿Cuáles eran? Uno era el ABO y el otro era el H. ¿Qué pasaba con la síntesis del grupo ABO? A ver qué recuerdo. ¿Cómo era? ¿Alguien tocó la puerta? Permiso. Adelante. ¿Cómo era? Disculpe, esta es... Inmunohematología. A mí me dijeron que tenía acá. No, la otra es la que está en el correo. Ah, bien, gracias. Ahorita el risa de fondo. A ver. ¿Cómo era? ¿El agua? Sí, ¿cómo era la síntesis del grupo ABO? Porque no, No, la síntesis. ¿Cómo partíamos en la síntesis? Los pasos de síntesis. eso que había mostrado en la academia que se iba. Claro, cómo se iba prolongando, pero pues, ¿de dónde partíamos? Búsquenlo. Se partía de un antígeno H, ¿no? O no, antígeno Sí, pero antes de ese había algo. los azúcares. Sustancia precursora. Ahí está. Primero partíamos de algo que se llamaba sustancia precursora. ¿Qué pasaba después? Se iban uniendo. Se transforma en sustancia. Hay tres. Bien. Acá había, y acá entraba en juego la H, ¿sí? Yo les dije que acá había un gen H, ¿sí? Un gen H que codificaba en este caso para la fucosiltransferasa, ¿sí? Que va a unir una fucosa a la cadena de la sustancia precursora, y entonces esto pasa a llamarse sustancia H. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Después qué pasaba? Se daban las tres variantes alélicas. Bien. Si yo le daba, por ejemplo, el gen A, ¿sí? Que me codificaba para la enzima, vamos a llamarla A, que es la que me une el azúcar que me define el grupo A, yo obtengo el grupo A. ¿Sí? Después si yo le daba el B, ¿sí? Me codificaba para, ahí tenía información para otra enzima, ¿sí? Y me sintetizaba el grupo B. Y si yo heredaba ambas, el A más el B, obtenía el grupo AB. Si no heredaba
ni A ni B, me quedaba acá, que no es nada más ni nada menos que el grupo O. Eso. Bien. Entonces, en realidad, los genes del grupo ABO comienzan a aparecer acá. Acá interviene otro gen, que es la sustancia es el gen H, que es un gen que viene por aparte de la herencia del grupo ABO. ¿Ah? ¿Y qué otra particularidad habíamos hablado con respecto acá a este paso? ¿Qué podía pasar? De todos tienen lo mismo, ¿cierto? Nada más que después se desarrolla. Ajá, pero había un grupo extra que vimos que tenía que ver un poco con esta parte. El Bombay. ¿Qué pasaba con el Bombay? Que era H, No tiene no tenía H. Exacto. En lugar de heredar que es el gen funcional, que es el H mayúscula, ¿sí? Hereda de forma recesiva dos genes H minúscula que son genes no funcionales. ¿Tá? Como también es un gen dominante, tanto aquella persona que sea H mayúscula, H mayúscula, H mayúscula, H minúscula, van a tener una enzima funcional y van a poder seguir el paso. El problema, y el que queda nulo, es aquel que hereda H minúscula y H minúscula, ¿sí? Aquel que hereda esta, se traba ahí y quedó en el Bombay. Quedó trabada en sustancia precursora. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, buenísimo. Entonces la herencia de esto es independiente de los genes del ABO, ¿sí? Y así es como podemos justificar que un grupo AB tenga un grupo O, que en realidad no es un O, es un Bombay. Pongámosle que la persona en sí tiene los genes AB del grupo ABO. Un progenitor es AB, ¿sí? Vamos a hacerlo. El patrón de herencia. Y el otro progenitor, no sé, es AO. Según la herencia del ABO, acá tendría AA, AB, AO y BO. Estas son las 4 opciones de hijos que puede tener esa pareja. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Pero aparte de los genes del A, justo esta pareja es HH y HH, H mayúscula, H minúscula, H mayúscula y H minúscula. Si los hijos heredan esto, con alguna de estas combinaciones del grupo ABO, van a expresar el grupo ABO que corresponda. ¿Tá? Si heredan esta combinación de los genes H, lo mismo, no va a tener ningún problema. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿El problema quién lo tiene? Ajá. Si justo tenemos padres cuyos genes H le dan como posibilidad un 25%, ¿sí?, de sus hijos sean fenotipo Bombay, por más que los progenitores tengan los genes que sean del grupo ABO, su síntesis no va a poder seguir. Y el hijo, en realidad más que un grupo O, va a ser un grupo Bombay. ¿Ah? Pero ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que cuando uno hace las tipificaciones, si no las hace completas, no se veía la diferencia entre el Bombay y el grupo O? Así que si yo no lo busco, por ahí no lo encuentro y simplemente lo informo como grupo O. Después ahondo un poco en los estudios y termino viendo que en realidad esa persona, ese hijo, es Bombay. ¿Sí? ¿Entendió? O sea, el grupo ABO funciona en su mayoría porque es lo más frecuente a nivel poblacional y genético, a como nosotros lo vimos de la manera simple. ¿Pueden haber excepciones a las reglas? Sí, las hay. Acá acabamos de ver dos. Vimos el CIS-AB y como por ejemplo se puede heredar un Bombay y por más que yo tenga los genes que sean del grupo ABO, el hijo puede ser grupo Bombay. ¿Ah? Y de paso repasamos un poco la cita. Bien. ¿Por qué quería ver esto ahora? Porque ahora ya nos vamos del grupo ABO. Tenemos bastante de grupos. ¿Ah?
poquitos más, pero lo vamos a ver bien así por encima como para que sepamos un poco que existen y algo muy breve sobre los mismos. ¿Ah? Y los vemos antes de arrancar con el grupo de RH porque están un poquito relacionados con el grupo A. ¿Ah? Habíamos visto que hay un montón de grupos sanguíneos. Hoy vamos a ver el grupo Lewis, el grupo I y el grupo P. ¿Sí? Y después de eso vamos a pasar al RH. Vamos a hacer hincapié en estos grupos el día de hoy porque estructuralmente también siguen siendo azúcares. ¿Sí? Así como el grupo ABO eran hidratos de carbono, lo mismo pasa con estos otros grupos. O sea, que al igual que con el grupo ABO hay anticuerpos naturales, ¿sí? Que ya están presentes contra los antígenos que nosotros no tenemos, lo mismo pasa con esto, sigue la misma lógica. ¿Sí? Al ser hidratos de carbono, también hay anticuerpos naturales contra los antígenos. ¿No? Bien. El grupo Lewis, que es el primero que tienen ahí, viene muy de la mano, por eso dije no debería haber borrado esto. Ya no me queda lápiz. Viene muy de la mano de la síntesis del grupo ABO, ¿sí? De hecho, la única diferencia que hay es que cambia esta enzima. Por ejemplo, en la síntesis de la sustancia H, acá nosotros, yo les escribí a propósito en su momento, y lo borré, FUT1, que viene de fucosiltransferasa 1. Ay, gracias. Yo ya estoy escribiendo con la compañía. La fucosiltransferasa 1 es la que genera la sustancia H que nosotros conocemos para la síntesis del grupo A. ¿Tá? En el caso del grupo Lewis, hay otra que se va a llamar fucosiltransferasa 3. ¿Sí? Esa es la única diferencia que tiene. Lo que va a hacer simplemente es agregar otro tipo de azúcar, ¿sí? Ya sea en esta parte de la síntesis de lo que sería el grupo ABO o a partir del grupo ABO añadirle otro azúcar extra. ¿Tá? Y de ahí se arman los diferentes antígenos del grupo Lewis, que hay varios, no me importa que se recuerden bien cuáles son. Lo que sí tiene de importante es que si bien hay anticuerpos naturales contra el grupo Lewis, ¿sí? El grupo Lewis no se sintetiza directamente sobre la superficie del glóbulo rojo, ¿sí? Sino que se sintetiza en el plasma y se pega en la superficie de las células y de los glóbulos rojos. ¿Ah? No es como por ejemplo el grupo ABO que se sintetiza directamente sobre la superficie. Este se pega después y lo que pasa es que si yo tengo incompatibilidad del grupo Lewis es fácil de eliminarlo porque es como si yo le hiciera un lavado a los glóbulos rojos del donante y elimino, es como que lo limpio del grupo Lewis y lo puedo transfundir sin problema. O sea que las incompatibilidades del grupo Lewis son raras y por lo general no traen muchos problemas porque yo la puedo eliminar a esa incompatibilidad. ¿Sí? Justamente porque tienen que ver con esto de que se absorben y no es que están 100% pegadas en la superficie del glóbulo rojo. Por eso lo único que yo quería que sepan es que su síntesis está es hidratos de carbono, hay anticuerpos naturales contra el grupo Lewis, su síntesis está muy asociada con la del grupo ABO, pero no suelen ser problemas de incompatibilidad transfusionales porque yo puedo eliminar el antígeno Lewis incompatible de la superficie de los glóbulos rojos, o transfundir
se lo ve. ¿Mm? No se lo ve. Incompatibilidad. Entonces le digo, la parte de los otros grupos como algo muy conceptual por encima, como para que sepan que existen y que sepan que estos grupos, Lewis, I y P, pertenecen a esta familia de hidratos de carbono, al igual que el grupo agua. Porque después vamos a ver otros grupos que estructuralmente ya son distintos, no tienen nada que ver con eso. ¿Sí? Después tenemos el otro, el grupo P. ¿Sí? Este grupo está expresado en diferentes tipos celulares y ahí les resalté en negrita que es muy importante la información de que están expresados en placenta. Ya que yo les diga que está expresado en placenta, ¿con qué me lo van a relacionar después? Con embarazos y con abortos. ¿Está? Bien. Por un lado, hay varios fenotipos del grupo P, ¿sí? No me importa que se acuerden cuáles son, lo único que sí quiero que sepan es que hay anticuerpos naturales, justamente porque su estructura es hidrato de carbono, siguen siendo hidratos de carbono, ¿tá? O sea que el individuo suele tener anticuerpos naturales contra incompatibilidades en el grupo P. Estos anticuerpos naturales, nosotros vimos que predomina la IgM, pero yo les dije que siempre puede haber un porcentaje de IgG en los anticuerpos naturales. Esas IgG pueden presentar algunos problemas, ¿sí? Si la madre y el bebé tienen incompatibilidad en el grupo P y la madre tiene anticuerpos naturales contra los antígenos del bebé, y encima estos son de isotipo IgG, pueden generar abortos. Entonces las incompatibilidades del grupo P están más que nada relacionadas a episodios de aborto que puede llegar a tener una mujer. Esa es como una gran diferencia con respecto a los quizás otros grupos. Y tiene que ver porque este grupo se expresa en placenta. A diferencia de los otros que por ahí se expresan en glóbulos rojos, células endoteliales, etc. Y aparte en placenta. Y luego tenemos otro que no nos da mucho más problemas, que es el grupo I. Porque por lo general el grupo I es más fácil, tiene dos fenotipos, una I mayúscula y una I minúscula, y por lo general con la edad, aquellos individuos que son la I minúscula, ¿sí? Que no expresan su antígeno en su totalidad, después a medida que crecen sí ya lo expresan. Entonces no tenemos mucho mayor problema que eso. Aún así pueden haber anticuerpos naturales en incompatibilidad del grupo I, pero no hay mucho más que eso. O sea que Lewis, P e I simplemente son otros grupos sanguíneos con estructuras de hidratos de carbono, en el cual ya mencioné medianamente lo que pasaba con el Lewis. El P es muy importante en el caso de incompatibilidades y los abortos. Bueno, y aquí por lo general no tiene nada muy importante que está porque está. ¿Sí? Es estructuralmente otro hidrato de carbono. Ahora sí vamos al RH. Una característica que sí tienen en común estos grupos sanguíneos, que está casi en las primeras diapositivas, es que forman, al ser hidratos de carbono, contribuyen al glucocálix de las células, ¿sí? O sea que toda esa estructura como que protege la célula en su superficie, son todas estas estructuras de hidratos de carbono funcionalmente. Esa es la función que tienen estos grupos, ¿sí? Yo les había dicho que los grupos sanguíneos cumplen funciones en las células. La función de estos grupos que son hidratos de carbono es formar parte del glucocálix de la célula. No, lo que pasa. Lewis, P y
Y ahora sigamos al RH. ¿Qué saben del RH? Otro gran conocido aparte del grupo A. Es para ver si es negativo o positivo. Ajá, de ahí viene el famoso positivo y negativo, ¿sí? Cuando a mí me dicen A positivo es grupo A, RH positivo, ¿sí? Sino que ya por convención le decimos A positivo, pero no se equivocan, ¿ah? Porque el positivo viene del RH, no tiene nada que ver con el grupo A. El A es del labo y el positivo es del RH. ¿Ah? ¿Qué más? Bien, ahí es donde hacemos la gran diferencia y hacemos un salto entre los grupos que venimos estudiando y los que vamos a estudiar a partir de ahora. Hasta ahora vimos las estructuras, hidratos de carbono y asociamos a eso la presencia de anticuerpos naturales. Con las proteínas no vamos a tener esa característica, ¿sí? Los antígenos proteicos no generan anticuerpos naturales. ¿Ah? Estructuralmente, el RH es una proteína. Ya no estamos en hidrato de carbono, pasamos a proteínas, ¿está? Bien, ¿algo más? ¿Qué era, profe? No generan anticuerpos naturales, ¿sí? Los hidratos de carbono generan anticuerpos naturales, las proteínas no. ¿Está? O sea que yo le voy a hacer una tipificación inversa al RH. ¿Quién más? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Cómo dijo, profe? Si al RH le voy a hacer una tipificación inversa. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? ¿Cómo sería eso? ¿Qué buscaba yo en las tipificaciones inversas cuando hacía la inversa del grupo AU? Antígeno o anticuerpo. Claro, se buscan Exacto, en la inversa yo buscaba los anticuerpos naturales. O sea, que el RH le voy a hacer la inversa. No. ¿Sí? Se le hace solo una tipificación directa. A partir de ahora, el resto de los grupos que veamos, ya no les voy a hacer tipificación inversa porque no voy a estar buscando anticuerpos naturales. Voy a hacer solo tipificación directa. ¿Tá? Por eso, en realidad, cuando yo hago tipificación del RH, es un tubo con el reactivo, con el antisuero, y ya está. Y eso es todo. No hace falta el suero del paciente y agregarle nada. En el ácido. Digamos, esa es una gran diferencia y un salto que tenemos entre lo que veníamos haciendo y lo que vamos a hacer a partir de ahora. Bien. Bueno. El RH o grupo RH está definido por una proteína en particular, que se llama un antígeno en particular, que es el antígeno D. ¿Sí? ¿Sí? El antígeno D, la herencia es fácil. ¿Lo heredo o no lo heredo? ¿Sí? Si yo heredo el gen, el antígeno D obviamente está codificado como un gen D. ¿Sí? Si yo heredo el gen D, voy a tener antígeno D y voy a hacer RH positivo. Si yo no heredo el gen D, RH es negativo. Así de simple. Bueno, mayor. ¿Puedo volver a explicar eso? Sí. El grupo RH está definido por este antígeno, el antígeno D. ¿Sí? Este antígeno está codificado por un gen, que es el gen D. ¿Ah? El que yo tenga o no este antígeno va a depender si yo heredé o no este gen. ¿Ah? Si lo heredé, lo tengo y soy RH positivo. Si no lo heredé, no lo tengo, soy RH negativo. ¿Ah? Bien. Este antígeno D del RH, que es el que a mí me define el RH, está dentro de lo que se llama sistema RH. El sistema RH contiene
varias proteínas, entre ellas la D, ¿sí? Pero también hay otra, está la proteína C mayúscula, hay una que es una C minúscula, una E mayúscula y una E minúscula. O sea que si yo les pregunto ¿cuántos antígenos posee el sistema RH? Posee 5. Ahora, dentro de esto, ¿cuál es el que a mí me define que el paciente sea RH positivo o negativo? Únicamente el D. ¿Ah? Y esto se hereda en otro gen aparte. Este es el esquema que tienen acá, ¿sí? Acá, por ejemplo, les muestro, por un lado en rojo, el gen, ¿sí? El gen RHD, ¿sí? Y abajo un gen independiente que dice gen RHCE, ¿sí? Que son los otros. Ese sería, por ejemplo, un RH positivo. Tiene el gen RHCE y, lo más importante, tiene el D. ¿Sí? Y simplemente por tener el D es RH positivo. Ahora, por ejemplo, acá tengo un individuo que heredó igual el gen RHCE, o sea que tiene los otros antígenos del sistema, pero no heredó el RHD, entonces RH negativo. Bien. Estructuralmente este antígeno, ¿sí? Ya dijimos que es una proteína y es una proteína que atraviesa la membrana plasmática varias veces, creo que son unas 7 veces, ¿sí? Así que va a tener regiones extracitoplasmáticas, intramembrana e intracitoplasmática. O sea que parte del antígeno va a ser visible en el exterior de la célula y el resto va a estar escondido hacia la parte de adentro. Y eso va a ser muy importante cuando después veamos alguna de las variantes. Por ejemplo, estructuralmente, pongámosle, esta es la proteína, el antígeno D, ¿sí? En su expresión normal. Todos los aminoácidos formando esta estructura que atraviesa la membrana varias veces. ¿Ah? Hay un fenotipo que se llama D débil. ¿Qué significará que alguien tiene un antígeno D débil? Que no se ve bien. ¿Es recesivo? ¿Qué será el débil? ¿A qué me querrá decir que es débil? Está ahí, pero no se percibe. Está ahí y no es que no se percibe, lo percibo menos. ¿Tá? Pero es más difícil. Ajá. Se ve menos en la membrana. Exacto. Es como cuando vimos los subtipos de A, que yo le dije que hay uno que tiene una expresión súper alta en la 1 y por ejemplo en la 2 es un quinto de la expresión del grupo A1. Bueno, lo mismo pasa con el grupo D. ¿Sí? Tenemos una expresión normal y abundante de antígeno D en una persona con un fenotipo de normal, pero hay individuos que tienen una expresión disminuida de este antígeno en la superficie del glóbulo rojo. Por eso se le llama D débil. Es simplemente pacientes que tienen una expresión menor del antígeno D. Y nada más. Estructuralmente el antígeno es así, no tiene ninguna alteración morfológica, sino que su diferencia es una diferencia de tipo cuantitativa. ¿Sí? Cuantitativamente la expresión es menor y nada más. Es un fenotipo que por ahí tengo que ayudarme con algo extra que después vamos a ver para poderlo detectar. ¿Sí? Para decir, no me estoy comiendo un fenotipo débil, ¿sí? Quiero asegurar que sea realmente negativo y no simplemente que es un débil y yo no lo estoy viendo porque se expresa muy poquito. Después vamos a ver.
Y después tengo otra variante de este antígeno que se llama D parcial. Y hay un montón de D parciales, pero nosotros vamos a ver uno en particular. ¿No? ¿El antígeno se llama D parcial? D parcial. Por ejemplo, dentro del RH hay más de 100 polimorfismos del gen RHD. ¿Sí? Obviamente no vamos a ver los 100 polimorfismos del RHD, vamos a concentrarnos en uno que dentro de esos D parciales se llama, le podemos decir DBI, o si quieren es un D6 de número romano, ¿ya? Así que le pueden decir como quieran. Ese es el único que vamos a ver dentro de las variantes y después les voy a explicar por qué. ¿En qué se diferencia este D parcial o esta variante con respecto a un antígeno D normal? Ahora sí voy a ver una alteración morfológica en la proteína D. La proteína D va a estar, ¿sí? Pero va a tener una alteración. En este caso, le faltan unos pares de aminoácidos, ¿sí? En alguna porción de la proteína extracelular, ¿sí? ¿Hay de cuál está hablando propio? Acá del D parcial y dentro del D parcial, específicamente de el DBI o el D6. Al DBI le falta una porción. Le falta una porción. ¿Sí? Entonces a este le va a faltar una porción. Entonces yo les pregunto, ¿es lo mismo la proteína completa que una proteína que le falta un pedazo? No. ¿Sí? Bueno, todas las variantes, todas las D parciales son alteraciones en este sentido, sino que algunas me van a influenciar y otras no. A la que le falte un pedazo acá afuera no me importa, a la que le falte un pedazo acá no me importa, ¿sí? Y esta después vamos a ver por qué me importa y mucho. Después vamos a ver los reactivos de antígeno D y vamos a ver por qué esta es la que más se estudia. ¿Ah? Pero bueno, las alteraciones, las D parciales, son variantes de tipo cualitativo, ¿sí? Porque cambia un poco la estructura de la proteína. Estas dos variantes son las que vamos a tener en cuenta, porque son las que vamos a tener que ver al momento de hacer las tipificaciones de RH. Bien, yo les comenté entonces que no tengo anticuerpos naturales contra el antígeno D, simplemente porque ya estamos hablando de una estructura proteica. Entonces, ¿cuándo voy a generar yo anticuerpos contra el antígeno D? ¿Cuándo hay una transfusión? Exacto, ¿sí? Por ejemplo, una transfusión. Por ejemplo, ¿cuándo una persona me generaría anticuerpos contra el RH? ¿En qué tipo de transfusión? ¿Qué le daría? ¿Con otro D positivo a un D negativo? Exacto, ¿sí? Cuando yo le transfundo sangre, RH positivo a un individuo RH negativo, ¿sí? Entonces, como el RH negativo no tiene antígeno D, si yo le doy sangre RH positivo, ¿sí? Ahí va a reconocer el antígeno extraño y el sistema inmune va a producir anticuerpos, ahora de isotipo IgG, ¿sí? Contra el antígeno D. Otro ejemplo, eso es un evento sensibilizante, ¿sí? Uno de los motivos puede ser una transfusión. ¿Cuándo más puede pasar que alguien tome contacto con ¿Un trasplante? un trasplante? También pasa lo mismo. ¿En el embarazo? La cesárea. En el embarazo, ¿sí? Madres RH negativo que quedan embarazadas de bebé RH positivo, ¿sí? Quizás no pase mucho durante el primer embarazo, pero si se sensibiliza durante el primero, esa mujer ya generó anticuerpos
de isotipo IgG y el problema va a estar en realidad en el segundo embarazo, cuando ya tenga esos anticuerpos y puedan ser capaces, al ser isotipo de IgG, de traspasar placenta y atacar los glóbulos rojos del bebé. ¿Está? Eso también lo vamos a ver, se llama enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Sí? Lo vamos a ver con el ejemplo de incompatibilidad RH, pero puede pasar con otras incompatibilidades de otros grupos sanguíneos también, ¿sí? La enfermedad hemolítica del recién nacido. Bien. Entonces eso también es otro concepto que tenemos que tener en cuenta. Acá no hay anticuerpos naturales. Yo, para generar anticuerpos contra estos grupos, yo necesito haber tenido un evento sensibilizante previamente. Y eso puede pasar, por ejemplo, con transfusiones, con embarazos, con trasplantes. Pero también es muy difícil, digamos, que justo se dé esa situación. Y en realidad uno busca minimizar el riesgo. Vos no vas a transfundir a un RH negativo o un RH positivo, ¿sí? Justamente, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la inmunogenicidad del antígeno? ¿Qué era que un antígeno sea muy inmunogénico o poco inmunogénico? La capacidad que tenga de producir anticuerpos. Exacto, la capacidad que tenga ese antígeno de inducir una respuesta. ¿Tá? En el caso del antígeno D del RH es uno de los más, si no es el más inmunogénico de todos los grupos sanguíneos. ¿Tá? O sea que por eso es muy importante la tipificación, la correcta tipificación e identificación de este antígeno, que si está o no está, porque es muy inmunogénico, entonces puede sensibilizar al individuo. Si yo no lo tipifico bien, puedo hacer mal una transfusión y lo sensibilicé. La persona esa quizás no tenga problema en la primera transfusión, pero en una segunda ya sí. De hecho, ahí lo tienen escrito. Los antígenos D son muy inmunogénicos y entre el 30 al 85% de las personas que son B negativo, o sea, RH negativo, y que reciben una transfusión de un RH positivo, van a desarrollar anticuerpos anti-D. Después el resto, ahí que dice la CUPS y todo eso, lo vamos a ir viendo después cuando sigamos avanzando con el RH. Yo hasta acá era nada más una introducción al RH, terminamos de ver otros grupitos sanguíneos de estructura de hidrato de carbono, y bueno, les mostré esos casitos raros de herencia del grupo A, ¿sí? Y listo, y ahí los dejamos. Yo hoy llego a casa, agarro una agendita y ya les paso las fechas de los exámenes. Porque en realidad hasta acá es lo que entra en el primer examen. ¿Sí? O sea que dentro de todo está mal. ¿Cuándo son más o menos? Creo que este era el 2 de mayo y el de inmunología el 5 de mayo. ¿Qué es esto de tipificación RHD? Eso lo vamos a ver después, pero sí, vamos a ver un poco sobre la tipificación para poder detectar las variantes. No sea un drama porque obviamente antes del examen vamos a tener una clase de repaso. Así que esa también les voy a dar la fecha de la clase de repaso y la fecha del examen. Obviamente si tienen temas locos y no entendieron, vengan a clase de repaso. No se la pierdan. No se esperen.